Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 48. Primera y segunda de Pedro. Lección asignada del 20 al 26 de noviembre de 2023. Titulado Alegraos con gozo inefable y glorificado. Al leer las epístolas de Pedro en esta reseña, es posible que reciba impresiones espirituales. Anótelas sin demora, mientras todavía esté en el espíritu. Como diría en Doctrina y Convenios, en la sección 76, el versículo 80, a fin de que usted pueda captar con exactitud lo que Dios le enseña. Anote sus impresiones a continuación. Después de su resurrección, el Salvador pronunció una profecía que debe haber sido inquietante para Pedro. Predijo que Pedro moriría como mártir a causa de su fe, pues le llevarían a donde no querría, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Años después, cuando Pedro escribió sus epístolas, sabía que su profetizado martirio se acercaba. Él dijo: dentro de poco tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Sin embargo, las palabras de Pedro no transmiten temor ni pesimismo. Más bien, enseñó a los santos a alegrarse aun cuando fueran afligidos con diversas tentaciones. Les aconsejó que recordaran que la prueba de su fe conduciría a alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, y a la salvación de sus almas. La fe de Pedro debe haber sido un consuelo para aquellos primeros santos, así como resulta alentadora para los santos de la actualidad, quienes también somos participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos regocijemos con gran alegría. Como subtítulo: puedo hallar gozo durante momentos de pruebas y sufrimiento. Esto es correspondiente a Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 9. En Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 19 al 20. En el capítulo 3, los versículos del 14 al 17. Y en el capítulo 4, los versículos del 12 al 19. A continuación se leerá Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 9, que dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque si es necesario, por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos con diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo sea manifestado, a quien, aunque no le habéis visto, amáis, en quien creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A continuación se leerá Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 19 al 24, que dicen lo siguiente: Porque esto es elogiable, que alguno a causa de la conciencia ante Dios sufra molestias
padeciendo injustamente. Porque ¿qué mérito tiene si al pecar vosotros sois abofeteados y lo soportáis con paciencia? Pero si al hacer el bien sois afligidos y lo soportáis con paciencia, esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos, quien no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. A continuación se leerá en Primera de Pedro, en el capítulo 3, los versículos del 14 al 17, que dicen lo siguiente. Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la rectitud, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor a ellos, ni seáis turbados, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. A continuación se leerá en Primera de Pedro, en el capítulo 4, los versículos del 12 al 19, que dicen lo siguiente. Amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposan sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por tanto, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El periodo tras la crucifixión de Cristo no fue una época en la que fuera sencillo ser cristiano, y la primera epístola de Pedro lo reconoce. En los primeros 4 capítulos notará palabras y frases que describen dificultades. Palabras como afligidos, tentaciones, molestias, fuego de prueba y aflicciones. Sin embargo, también verá palabras que indican gozo y quizás desee usted hacer una lista de las palabras que encuentre. Medite a continuación. ¿Qué le brinda la esperanza de que se puede hallar gozo aún en medio de circunstancias difíciles? Medite brevemente. También podría estudiar el mensaje del presidente Russell M. Nelson, titulado El gozo y la supervivencia espiritual, y buscar similitudes entre lo que enseñó Pedro y lo que enseñó el presidente Nelson. Para ello, a continuación,
escucharemos el mensaje El gozo de la supervivencia espiritual, por el presidente Russell M. Nelson, en aquel entonces como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016, el cual escucharemos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy me gustaría tratar un principio que es clave para nuestra supervivencia espiritual. Ese principio solo se volverá más importante a medida que aumenten las tragedias y farsas que nos rodean. Estos son los últimos días y a ninguno de nosotros debería sorprenderla ver que las profecías se cumplen. Muchos profetas, tales como Isaías, Pablo, Nefi, Mormón, previeron los tiempos peligrosos que vendrían, que en nuestra época todo el mundo estaría en conmoción, que los hombres serían amadores de sí mismos, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios, y que muchos se convertirían en siervos de Satanás y defenderían la obra del adversario. Ciertamente ustedes y yo luchamos contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. A medida que los conflictos escalan entre las naciones, los cobardes terroristas asedian a los inocentes y la corrupción es cada vez más común en todo, tanto en el ámbito comercial como en el gubernamental. ¿Qué puede ayudarnos? ¿Qué puede ayudarnos a cada uno de nosotros con nuestras luchas personales y con el desafío riguroso de vivir en los últimos días? El profeta Ley enseñó un principio para la supervivencia espiritual. Primero, consideren sus circunstancias. Él había sufrido persecución en Jerusalén por predicar la verdad y el Señor le mandó dejar sus posesiones y huir al desierto con su familia. Vivió en una tienda y sobrevivió con la comida que encontraban en el camino hacia un destino desconocido. Vio a 2 de sus hijos, Lamán y Lemuel, rebelarse contra las enseñanzas del Señor y atacar a Nefi y a Sam, sus hermanos. Claramente, Ley conocía la oposición, la ansiedad, la pena, el dolor, la decepción y el pesar. Y aún así declaró con audacia y sin reserva un principio que le reveló el Señor. Existen los hombres para que tengan gozo. Imagínense, de todas las palabras que podría haber empleado para describir la naturaleza y el propósito de nuestra vida en la mortalidad, Él escogió la palabra gozo. La vida está llena de desvíos y callejones sin salidas, pruebas y dificultades. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que la aflicción, la angustia y el desaliento casi nos han consumido. Y aún así estamos aquí para tener gozo. Sí, la respuesta es un sí rotundo. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Y qué debemos hacer para reclamar el gozo que nuestro Padre Celestial tiene reservado para nosotros? Elisa R. Snow, segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, brindó una respuesta fascinante. A causa de la infame orden de exterminación de Missouri, emitida al comienzo del inclemente invierno de 1838, ella y otros se vieron obligados a huir del estado ese mismo invierno. Cierta noche, la familia de Eliza se acomodó en una pequeña cabaña que los santos usaban a modo de refugio. Las personas que habían estado allí antes habían quitado gran parte del relleno de entre los troncos para hacer fuego, por lo que había agujeros lo bastante grandes como para que se metiera un gato. El frío era intenso y la comida estaba congelada. Esa noche cerca de 80 personas se apiñaron en aquella pequeña cabaña de apenas 6 metros cuadrados. La mayoría pasaron el tiempo sentados o de pie tratando de mantenerse abrigados. Afuera, un grupo de hombres se reunieron alrededor de una gran fogata. Algunos cantaban himnos y otros asaban papas congeladas. Eliza registró, no se oyó ni una queja.
Todos estaban alegres y a juzgar por las apariencias, si alguien nos hubiera visto, nos habría tomado por excursionistas más que por un grupo de exiliados por órdenes del gobierno. El informe que Elisa escribió acerca de aquella noche agotadora y gélida fue sorprendentemente optimista. Ella declaró: fue una noche muy feliz. Nadie, sino los santos, pueden ser felices en cualquier circunstancia. Eso es, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un mal día, una mala semana o hasta un mal año. Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y mucho con el enfoque de nuestra vida. Cuando nos centramos en el plan de salvación de Dios, en Jesucristo y en su Evangelio, como mencionó el presidente Monson, podemos sentir gozo independientemente de lo que suceda o no suceda en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él es la fuente de todo gozo. Lo sentimos en Navidad cuando cantamos «Regocijad, Jesús nació». Y podemos sentirlo el resto del año. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Esa es la razón por la que los misioneros dejan sus hogares para predicar su evangelio. La meta de ellos no es aumentar el número de miembros de la iglesia, sino enseñar y bautizar para llevar gozo a la gente de todo el mundo. Así como el Salvador nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, también nos ofrece una intensidad, una profundidad y una amplitud de gozo que desafía la lógica humana o comprensión mortal. Por ejemplo, ¿no parece posible sentir gozo cuando un hijo padece una enfermedad incurable? ¿O cuando perdemos el empleo? ¿O cuando nuestro cónyuge nos traiciona? Sin embargo, ese es precisamente el gozo que ofrece el Salvador. Su gozo es constante, asegurándonos que nuestras aflicciones no serán más que por un breve momento y que serán consagrados para nuestro provecho. Entonces, ¿cómo podemos reclamar ese gozo? Podemos empezar por poner nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe en todo pensamiento. Podemos dar gracias por Él en nuestras oraciones y al observar los convenios que hemos hecho con Él y con nuestro Padre Celestial. A medida que le supliquemos que nos dé más gozo, el Salvador llegará a ser más real para nosotros. El gozo es poderoso y centrarse en Él hace que el poder de Dios llegue a nuestra vida. Como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Piensen en ello. Para poder soportar la experiencia más dolorosa jamás padecida en la tierra, el Salvador se centró en el gozo. ¿Y cuál fue el gozo puesto ante Él? Seguramente incluía el gozo de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos, el gozo de pagar por los pecados de todo el que se arrepienta, el gozo de hacer posible que ustedes y yo regresemos a casa limpios y dignos para vivir con nuestras familias y nuestros padres celestiales. Si nos centramos en el gozo que vamos a recibir nosotros o aquellos a quienes amamos, ¿qué cosas que actualmente nos parecen abrumadoras, dolorosas, aterradoras, injustas o simplemente imposibles seremos capaces de sobrellevar? Un padre en una situación espiritualmente precaria se centró en el gozo de finalmente ser limpio y estar bien con el Señor, el gozo de estar libre de culpa y vergüenza y el gozo de tener paz mental. Ese enfoque le dio el valor para confesar a su esposa y al obispo su problema con la pornografía y su subsecuente infidelidad.
Ahora está cumpliendo con todo lo que su obispo le aconseja hacer y se esfuerza de todo corazón por recuperar la confianza de su esposa. Una jovencita se centró en el gozo de mantenerse sexualmente pura para sobrellevar las burlas de sus amigas mientras se alejaba de una situación popular y provocativa, aunque espiritualmente peligrosa. Un hombre que con frecuencia despreciaba a su esposa y se complacía en los arrebatos de enojo que tenía con sus hijos, se centró en el gozo de ser digno de tener el Espíritu Santo como su compañero constante. Ese enfoque lo motivó a despojarse del hombre natural ante él, que había sucumbido demasiado a menudo, y hacer los cambios necesarios. Hace poco un querido colega me contó de las pruebas agobiantes por las que había pasado durante los últimos 10 años. Él dijo: he aprendido a sufrir con gozo. En el gozo de Cristo, mi sufrimiento desapareció. ¿Qué seremos capaces de sobrellevar si nos centramos en el gozo que está puesto delante de nosotros? ¿Qué arrepentimiento será posible? ¿Qué debilidad se tornará en fortaleza? ¿Qué disciplina se convertirá en una bendición? ¿Qué decepciones e incluso tragedias serán para nuestro bien? ¿Y qué servicio difícil seremos capaces de brindarle al Señor? Cuando nos centramos diligentemente en el Salvador y seguimos su modelo de centrarnos en el gozo, necesitamos evitar aquello que pueda interrumpir nuestro gozo. ¿Se acuerdan de Corior, el anticristo? Corior fue de un lugar a otro diciendo muchas falsedades sobre el Salvador hasta que fue llevado ante el sumo sacerdote, que le preguntó: ¿por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? Todo lo que se oponga a Cristo o su doctrina interrumpe nuestro gozo. Eso influye en las filosofías de los hombres, tan abundantes en línea y en la blosgófera, que hacen exactamente lo que hacía Corior. Si ponemos la vista en el mundo y seguimos sus fórmulas para la felicidad, jamás conoceremos el gozo. Los injustos pueden experimentar cualquier número de emociones y sensaciones, pero jamás experimentarán gozo. El gozo es un don para el que es fiel. Es el don que proviene de tratar de forma intencional de vivir una vida de rectitud, como enseñó Jesucristo. Él nos enseñó cómo tener gozo. Cuando elegimos al Padre Celestial para que sea nuestro Dios, y cuando sintamos la expiación del Salvador obrando en nuestra vida, seremos llenos de gozo. Cada vez que nutrimos a nuestro cónyuge y guiamos a nuestros hijos, cada vez que perdonamos a alguien o pedimos su perdón, podemos sentir gozo. Cada día que escojamos vivir leyes celestiales, cada día que observemos nuestros convenios y ayudemos a los demás a hacer lo mismo, el gozo será nuestro. Den oído a estas palabras del salmista: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando este principio esté grabado en nuestro corazón, cada día puede ser un día de gozo y alegría. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje Encontrar refugio contra las tormentas de la vida, por el elder Ricardo P. Jiménez, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual escucharemos a continuación. A mediados de los años 90, durante mis años de universidad, tuve la oportunidad de pertenecer a la 4ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile. Durante el tiempo que presté servicio, viví en el cuartel de bomberos como parte de la guardia nocturna. Al aproximarse el fin de año,
Se me dijo que tenía que planear estar en el cuartel la noche de Año Nuevo, ya que prácticamente siempre alguna emergencia ocurría esa noche. Con sorpresa respondí, ¿en serio? Recuerdo haber estado esperando con mis compañeros cuando a la medianoche, en el centro de la ciudad de Santiago, se empezaron a lanzar fuegos artificiales. Nosotros comenzamos a abrazarnos y a desearnos cosas buenas para el nuevo año, cuando repentinamente los timbres del cuartel comenzaron a sonar, indicándonos que había una emergencia. Todos nos apresuramos a equiparnos y a subirnos al carro de bomberos. Cuando nos dirigíamos al lugar de la emergencia, al pasar ante la multitud de personas que celebraban el Año Nuevo, me di cuenta de que en gran medida no tenían grandes preocupaciones y que estaban relajadamente disfrutando de una cálida noche de verano. Mientras que, en algún lugar cercano, las personas a las que nos apresurábamos a ayudar estaban en serios problemas. Esta experiencia me ayudó a darme cuenta que, aunque nuestra vida pueda estar pasando relativamente tranquila, llegará el momento para cada uno de nosotros en donde enfrentaremos desafíos inesperados y tormentas que empujarán los límites de nuestra capacidad para perseverar. Desafíos físicos, mentales, familiares y laborales, desastres naturales y otros asuntos de vida o muerte son solo algunos de los ejemplos de las tormentas que enfrentaremos en esta vida. Sé que cuando nos enfrentamos a estas tormentas, a menudo experimentamos sentimientos de desesperación o miedo. El presidente Russell M. Nelson dijo que la fe es el antídoto contra el temor. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Al ver las tormentas que afectan la vida de las personas, he podido concluir que sin importar cuál sea la tormenta que esté azotando nuestra vida, independientemente de si ésta tiene o no solución o del tiempo que durará, el refugio es uno solo y lo es para todo tipo de tormenta. Este refugio único provisto por nuestro Padre Celestial es nuestro Señor Jesucristo y su expiación. Ninguno de nosotros está exento de enfrentar estas tormentas. El Amán, un profeta del libro Mormón, nos enseñó: recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. El elder Robert D. Hales, quien tuvo sus propias experiencias soportando tormentas, dijo: el sufrimiento es universal, pero reaccionamos a él en forma muy personal. La adversidad puede afectarnos de dos formas. Puede fortalecernos y purificarnos por medio de la fe, o puede destruirnos si no tenemos fe en el sacrificio expiatorio del Señor. El tener a Jesucristo y su expiación como el refugio que necesitamos en nuestras vidas para resistir las tormentas requiere tener fe en Él. Una fe que permita alzarnos por encima de los dolores de una perspectiva terrenal y nos ayude a refugiarnos en Él, quien ha prometido que hará ligera nuestras cargas si nos unimos a Él en todo lo que hacemos aquí en la tierra. Venid a mí, dijo Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se dice que para alguien que tiene fe, ninguna explicación es necesaria. Para alguien sin fe, no hay explicación posible. Ahora bien, en el limitado entendimiento que tenemos de aquellas cosas que pasan en la tierra, muchas veces el por qué es una pregunta para la cual no tenemos respuesta. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Es ahí en donde las palabras que nuestro Salvador expresó al profeta José Smith en la cárcel de Liberty, en Missouri, son completamente aplicables a cada uno de nosotros. Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Si bien es cierto que muchas personas creen en Jesucristo, la pregunta clave es si le creemos a Él.
si creemos en las cosas que nos enseña y pide que hagamos. Quizás alguien esté pensando, ¿qué sabe Jesucristo acerca de lo que me está pasando? ¿Cómo es que Él sabe lo que necesito para ser feliz? Ciertamente, es de nuestro Redentor e Intercesor de quien el profeta Isaías se refirió cuando dijo, despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas somos sanados. El apóstol Pedro también enseñó en relación con el Salvador. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. A pesar de que el tiempo del martirio de Pedro estaba próximo, sus palabras no están impregnadas de temor ni pesimismo, sino que él enseñó a los santos a alegrarse aun cuando eran afligidos con diversas tentaciones. Pedro nos aconsejó que recordáramos que la prueba de nuestra fe, aunque seamos probados con fuego, conducirá a la alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, y a la salvación de vuestras almas. Pedro continuó, amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. El presidente Russell M. Nelson enseñó, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo. Por supuesto, es más fácil decir estas cosas cuando no estamos en medio de una tormenta que vivirlas y aplicarlas durante la tormenta. Pero como tu hermano, espero que puedas sentir que sinceramente quiero compartir contigo lo valioso que es saber que Jesucristo y su expiación es el refugio que todos necesitamos, sin importar la tormenta que esté azotando nuestras vidas. Sé que todos somos hijos de Dios, que Él nos ama y que no estamos solos. Te invito a que puedas venir y ver que Él puede aliviar tus cargas y ser el refugio que estás buscando. Ven y ayuda a otros a que encuentren el tan anhelado refugio. Ven y quédate con nosotros en el refugio que te ayudará a resistir las tormentas de la vida. Ninguna duda hay en mi corazón de que, si vienes, verás, ayudarás y te quedarás. El profeta Alma testificó a su hijo Elamán lo siguiente: sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. El Salvador mismo dijo: consuélense, pues, vuestros corazones, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Por tanto, no temáis ni aun a la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido. El himno Calma mi alma, el cual ha tocado mi corazón en muchas ocasiones, tiene un mensaje de consuelo dirigido a nuestras almas. No siendo esta una traducción oficial al español, la letra diría algo así: calma mi alma, la hora cerca está, cuando moremos con el Salvador, cuando el engaño y el dolor se van, pesar borrado con su compasión. Calma mi alma, la adversidad pasó, oh qué gran gozo es vernos al final. Yo sé que si al enfrentar las tormentas de la vida damos nuestro mejor esfuerzo colocando a Jesucristo y su expiación como el refugio que todos necesitamos, seremos bendecidos con el alivio, el consuelo, la fuerza, la templanza o la paz que estamos buscando, con la seguridad en nuestro corazón de que al final de nuestro tiempo aquí en la tierra oiremos las palabras del Maestro: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo:
el Evangelio se predica a los muertos para que puedan ser juzgados justamente. Esto es correspondiente a 1 de Pedro, en el capítulo 3, los versículos del 18 al 20, y en el capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Algún día todas las personas comparecerán ante el tribunal del juicio y darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. ¿Cómo podría juzgar Dios a todas las personas de manera justa si sus oportunidades de comprender y de vivir el Evangelio son tan diferentes? Observe el modo en que la doctrina que enseñó Pedro en sus epístolas, que se leerán en este bloque de lectura, ayuda a responder esa pregunta. A continuación se leerá en 1 de Pedro, en el capítulo 3, los versículos del 18 al 20, que dicen lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvadas por agua. A continuación se leerá en 1 de Pedro, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues el que ha padecido en la carne ha dejado el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que durante el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando andábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en banquetes y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Ahora medite a continuación. ¿Cómo afianzan esos versículos que acabamos de leer su fe en la equidad y la justicia de Dios? Medite brevemente. Para analizar más esa doctrina, se recomienda estudiar la sección 138 de Doctrina y Convenios, la cual es una revelación que el presidente Joseph F. Smith recibió mientras meditaba estos escritos de Pedro. A continuación, escucharemos Doctrina y Convenios, sección 138. El día 3 de octubre del año 1918, me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo, y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo, a fin de que el género humano fuese salvo mediante la expiación de Cristo y la obediencia a los principios del Evangelio. Mientras me ocupaba en esto, mis pensamientos se tornaron a los escritos del apóstol Pedro, a los santos de la iglesia primitiva, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia y otras partes de Asia, donde se había predicado el Evangelio después de la crucifixión del Señor. Abrí la Biblia y leí el 3 y el 4 capítulo de la primera epístola de Pedro, y al leer
me sentí sumamente impresionado, más que en cualquier otra ocasión, por los siguientes pasajes. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvadas por agua. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. Y se hallaba reunida en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los justos, que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne, y quienes habían ofrecido un sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios, y habían padecido tribulaciones en el nombre de su Redentor. Todos estos habían partido de la vida terrenal, firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección mediante la gracia de Dios el Padre y de su Hijo unigénito Jesucristo. Vi que estaban llenos de gozo y de alegría, y se regocijaban juntamente, porque estaba próximo el día de su liberación. Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus, para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Su polvo inerte iba a ser restaurado a su forma perfecta, cada hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos. El espíritu y el cuerpo iban a ser reunidos para nunca más ser separados, a fin de recibir una plenitud de gozo. Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Y allí les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. Mas a los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Ni tampoco vieron su presencia ni contemplaron su faz los rebeldes que rechazaron el testimonio y las amonestaciones de los antiguos profetas. Prevalecían las tinieblas donde éstos se hallaban, pero entre los justos había paz. Y los santos se regocijaron en su redención, y doblaron la rodilla, y reconocieron al Hijo de Dios como su Redentor y Libertador de la muerte y de las cadenas del infierno. Sus semblantes brillaban, y el resplandor de la presencia del Señor descansó sobre ellos, y cantaron alabanzas a su santo nombre. Me maravillé porque yo entendí que el Salvador había pasado unos 3 años ministrando a los judíos y a los de la casa de Israel, tratando de enseñarles el Evangelio eterno y llamarlos al arrepentimiento. Y sin embargo, no obstante sus poderosas obras y milagros y su proclamación de la verdad con gran poder y autoridad, fueron pocos los que escucharon su voz y se regocijaron en su presencia y recibieron la salvación de sus manos. Pero su ministerio entre los que habían muerto se limitó al breve tiempo que transcurrió entre la crucifixión y su resurrección.
Y me causaron admiración las palabras de Pedro, en donde dice que el Hijo de Dios predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, y cómo le fue posible predicar a esos espíritus y efectuar la obra necesaria entre ellos en tan corto tiempo. Y en mi admiración fueron abiertos mis ojos, y se vivificó mi entendimiento, y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni los desobedientes que habían rechazado la verdad para instruirlos. Mas he aquí organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres. Y así se predicó el Evangelio a los muertos. Y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor, y a proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados, sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Así se predicó el Evangelio a los que habían muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad, o en transgresión por haber rechazado a los profetas. A ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos, y todos los demás principios del Evangelio que les era menester conocer, a fin de habilitarse para que fuesen juzgados en la carne según los hombres, pero vivieran en espíritu según Dios. De modo que se dio a conocer entre los muertos, pequeños así como grandes, tanto a los inicuos como a los fieles, que se había efectuado la redención por medio del sacrificio del Hijo de Dios sobre la cruz. Así fue como se hizo saber que nuestro Redentor pasó su tiempo, durante su permanencia en el mundo de los espíritus, instruyendo y preparando a los fieles espíritus de los profetas que habían testificado de él en la carne, para que llevasen el mensaje de la redención a todos los muertos, a quienes él no podía ir personalmente por motivo de la rebelión y transgresión de ellos, para que éstos también escucharan sus palabras por medio del ministerio de sus siervos. Entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta numerosa congregación de los justos, estaban nuestro padre Adán, el anciano de días y padre de todos, y nuestra gloriosa madre Eva, con muchas de sus fieles hijas que habían vivido en el curso de las edades y adorado al Dios verdadero y viviente. Abel, el primer mártir, estaba allí, y su hermano Set, uno de los poderosos, que era la imagen misma de su padre Adán. Noé, que había amonestado en cuanto al diluvio, Sem, el gran sumo sacerdote, Abraham, el padre de los fieles, Isaac, Jacob y Moisés, el gran legislador de Israel. E Isaías, el cual declaró por profecía que el Redentor fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los presos, también estaban allí. Además, Ezequiel, a quien se mostró en una visión el gran valle de huesos secos, que iban a ser revestidos de carne, para levantarse otra vez como almas vivientes en la resurrección de los muertos. Daniel, que previó y predijo el establecimiento del reino de Dios en los postreros días, para nunca jamás ser derribado ni dado a otro pueblo. Elías, que estuvo con Moisés en el monte de la transfiguración. Y Malaquías, el profeta que testificó acerca de la venida de Elías el profeta, de quien Moroni también habló al profeta José Smith.
declarando que habría de venir antes que llegara el grande y terrible día del Señor. También estaban allí. El profeta Elías había de plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a sus padres, presagiando la gran obra que se efectuaría en los templos del Señor en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para la redención de los muertos y para sellar los hijos a sus padres, no fuera que toda la tierra fuese herida con una maldición y quedara enteramente asolada a su venida. Todos estos y muchos más, aun los profetas que vivieron entre los nefitas y testificaron acerca de la venida del Hijo de Dios, se hallaban entre la innumerable asamblea, esperando su liberación. Porque los muertos habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. A estos el Señor instruyó y les dio poder para levantarse, después que Él resucitara de los muertos, y entrar en el reino de su Padre, y ser coronados allí con inmortalidad y vida eterna. Y en adelante continuar sus labores como el Señor lo había prometido, y ser partícipes de todas las bendiciones que estaban reservadas para aquellos que lo aman. El profeta José Smith y mi padre Hiram Smith, y Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y otros espíritus electos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos, a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días. Incluso la construcción de templos y la efectuación en ellos de las ordenanzas para la redención de los muertos también estaban en el mundo de los espíritus. Observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la Iglesia de Dios. Aún antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. Tal fue la visión de la redención de los muertos que me fue revelada, y yo doy testimonio, y sé que este testimonio es verdadero, mediante la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así sea. Amén. Ahora medite. ¿Qué otras verdades aprendió el presidente Smith en esta revelación? Medite una última vez en este bloque de lectura. Bien, se recomienda estudiar el tema Bautismos por los muertos, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Bautismos por los muertos. Reseña. Jesucristo enseñó que el bautismo es esencial para la salvación de todos los que han vivido en la tierra. Sin embargo, muchas personas han muerto sin recibir el bautismo, mientras que otras han sido bautizadas sin la debida autoridad. Como Dios es misericordioso, ha preparado un medio para que todos reciban las bendiciones del bautismo. Al realizar bautismos vicarios por aquellos que han muerto,
los miembros de la Iglesia ofrecen estas bendiciones a sus antepasados fallecidos. Después, las personas pueden escoger si aceptan o rechazan lo que se ha hecho a favor de ellas. Jesucristo dijo: "El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios". Eso lo declaró en Juan, capítulo 3, el versículo 5. Jesucristo mismo fue bautizado. Muchas personas han vivido en la tierra sin haber oído hablar jamás del Evangelio de Jesucristo y sin haberse bautizado. Otras vivieron sin comprender plenamente la importancia de esa ordenanza. Más aún, otras fueron bautizadas, pero sin la debida autoridad. Siendo que es un Dios amoroso, el Señor no maldice a las personas que, sin ser culpables, nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse. Por lo tanto, ha autorizado que se lleven a cabo bautismos vicarios por ellas. Una persona viva, a menudo un descendiente que se haya convertido en miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, recibe el bautismo en nombre de una persona fallecida. Esta obra la realizan los miembros de la Iglesia en los templos de todo el mundo. Algunas personas han interpretado erróneamente que cuando se llevan a cabo los bautismos por los muertos, las personas fallecidas son bautizadas en la Iglesia contra su voluntad. Esto no es así. Todas las personas tienen el albedrío o el derecho a elegir. La validez de un bautismo por los muertos depende de que la persona fallecida lo acepte y decida seguir al Salvador mientras se encuentra en el mundo de los espíritus. Los nombres de las personas fallecidas no se agregan a los registros de miembros de la Iglesia. El Nuevo Testamento indica que en la época del apóstol Pablo se efectuaban bautismos por los muertos. Esta ordenanza se restauró al establecerse la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: mediante el poder de Jesucristo puedo desarrollar mi naturaleza divina. Esto es correspondiente a 2 de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 11. ¿Alguna vez has sentido que no es posible llegar a ser como Jesucristo y desarrollar sus atributos? El elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles, ofreció esta consoladora reflexión sobre cómo podemos desarrollar los atributos de Cristo. Él dijo lo siguiente: los atributos del Salvador son características entrelazadas, que se complementan las unas a las otras, y que se desarrollan en nosotros en formas interrelacionadas. En otras palabras, no podemos adquirir una característica semejante a las de Cristo sin también obtener o influenciar otras. A medida que una característica se fortalece, también se fortalecen muchas otras. Este es un fragmento del mensaje Llegar a ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017. Al leer los versículos incluidos en este bloque de lectura, mediten los atributos de la naturaleza divina que se mencionan en esos versículos. A continuación se leerá 2 de Pedro, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud, por conducto de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora medite. ¿Qué atributos de la naturaleza divina encontró en esos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo se entrelazan los atributos según lo que describe el elder Robert D. Hales? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera se edifican los atributos entre sí? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué más aprende usted de esos versículos sobre el proceso de llegar a ser más semejante a Cristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se releerá en 2 de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 4, donde se menciona: por conducto de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunas de las preciosas y grandísimas promesas que Dios hace a sus santos, incluso a usted? Medite brevemente. El mensaje del elder David A. Bednar del Quórum de los Apóstoles, titulado Preciosas y grandísimas promesas, puede ayudarle a usted a entender cuáles son esas promesas y cómo recibirlas. A continuación, estudiaremos el mensaje Preciosas y grandísimas promesas, por el elder David A. Bednar del Quórum de los Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual escucharemos a continuación. Uno de los grandes retos que cada uno de nosotros afronta a diario es no dejar que los afanes de este mundo dominen tanto nuestro tiempo y energía, al punto que descuidemos las cosas eternas que más importan. Se nos puede desviar con demasiada facilidad de recordar y centrarnos en las prioridades espirituales esenciales debido a nuestras muchas responsabilidades y ocupadas agendas. A veces, hermanos y hermanas, tratamos de correr tan rápido que olvidamos hacia dónde vamos y por qué corremos.
El apóstol Pedro nos recuerda que a los discípulos de Jesucristo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud, por conducto de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Mi mensaje recalca la importancia de las preciosas y grandísimas promesas que Pedro describe como verdaderos recordatorios de dónde vamos en nuestro viaje terrenal y por qué. Además, trataré las respectivas funciones que cumplen el día de reposo, el Santo Templo y nuestro hogar para ayudarnos a recordar esas importantes promesas espirituales. Ruego fervientemente que el Espíritu Santo nos instruya a cada uno de nosotros al considerar juntos estas importantes verdades. El gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial incluye la doctrina, las ordenanzas y las preciosas y grandísimas promesas de las que podemos llegar a ser partícipes en la naturaleza divina del plan. Su plan define nuestra identidad eterna y la senda a seguir para aprender, cambiar, crecer y, por último, morar con Él para siempre. Según se explica en La Familia, una proclamación para el mundo, todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado en espíritu por padres celestiales, y también como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. En el mundo premortal, hijos e hijas procreados como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno y aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Dios promete a sus hijos que, si siguen sus preceptos y el ejemplo de su Hijo amado, si guardan los mandamientos y perseveran con fe hasta el fin, entonces, en virtud de la redención del Salvador, tendrán la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. La vida eterna es la preciosa y grandísima promesa suprema. Comprendemos más plenamente las preciosas y grandísimas promesas y empezamos a ser partícipes de la naturaleza divina al responder de modo afirmativo al llamado del Señor a la gloria y a la virtud. Tal como Pedro lo describió, dicho llamado se cumple al esforzarnos por huir de la corrupción del mundo. Conforme seguimos adelante sumisamente y con fe en el Salvador, entonces, gracias a su expiación y mediante el poder del Espíritu Santo, un potente cambio tiene lugar en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición de obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Nacemos otra vez, nacemos de Dios, somos cambiados de nuestro estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo general, un cambio tan exhaustivo en nuestra naturaleza no ocurre de forma rápida ni de una vez. Al igual que el Salvador, nosotros tampoco recibimos de la plenitud al principio, mas recibimos gracia sobre gracia. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Las ordenanzas del sacerdocio y los convenios sagrados son esenciales en ese proceso continuo de renacimiento espiritual. También son los medios que Dios ha dispuesto por los cuales recibimos sus preciosas y grandísimas promesas. Las ordenanzas que se reciben de forma digna y se recuerdan de forma continua
abren los canales celestiales a través de los cuales el poder de la divinidad puede fluir a nuestra vida. Los convenios que se honran con firmeza y se recuerdan siempre, brindan un propósito y la certeza de las bendiciones, tanto en la vida terrenal como en la eternidad. Por ejemplo, Dios nos promete, según nuestra fidelidad, la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, que mediante la expiación de Jesucristo podemos recibir y retener siempre la remisión de nuestros pecados, que podemos recibir la paz en este mundo, que el Salvador ha quebrantado las ligaduras de la muerte y logrado la victoria sobre el sepulcro, y que las familias pueden estar juntas por esta vida y por toda la eternidad. Por cierto que todas las preciosas y grandísimas promesas que el Padre Celestial ofrece a sus hijos no pueden calcularse ni describirse por completo. Sin embargo, incluso la lista parcial de las bendiciones prometidas que acabo de exponer debería darnos asombro y hacer que nos postráramos y adoráramos al Padre en el nombre de Jesucristo. El presidente Lorenzo Snow advirtió: somos demasiado propensos a olvidar el gran objetivo de la vida, el motivo por el que nuestro Padre Celestial nos envía aquí a vestirnos de mortalidad, así como el santo llamamiento al cual hemos sido llamados. Y por consiguiente, en lugar de elevarnos por encima de las cosas pequeñas y transitorias, a menudo nos permitimos descender al nivel del mundo sin obtener provecho de la ayuda divina que Dios ha instituido, la cual es la única que puede facultarnos para vencer esas transitorias. El día de reposo y el Santo Templo son dos fuentes específicas de la ayuda divina que Dios ha instituido para elevarnos por encima del nivel y la corrupción del mundo. Inicialmente podríamos pensar que los propósitos principales de santificar el día de reposo y de asistir al templo están relacionados, pero son diferentes. No obstante, yo creo que esos dos propósitos son exactamente los mismos y actúan juntos para fortalecernos espiritualmente en lo personal y en nuestro hogar. Tras crear todas las cosas, Dios reposó el séptimo día y mandó que un día de cada semana fuese un momento de descanso para ayudar a las personas a recordarlo a Él. El día de reposo es tiempo de Dios, un tiempo sagrado, específicamente apartado para adorarlo y para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. En esta dispensación el Señor ha mandado para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo. Irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. En el día de reposo, por tanto, adoramos al Padre en el nombre del Hijo, al participar de las ordenanzas y al aprender sobre los convenios, recibirlos, recordarlos y renovarlos. En su día santo, nuestros pensamientos, acciones y conductas son señales que damos a Dios e indicadores de nuestro amor por Él. Otro propósito más del día de reposo es elevar nuestra visión de las cosas del mundo a las bendiciones de la eternidad. Durante ese tiempo sagrado, apartados de muchas de las ajetreadas rutinas cotidianas, podemos recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas mediante las que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. El Señor siempre ha mandado a su pueblo edificar templos, lugares santos en los cuales los miembros dignos efectúan sagradas ceremonias. De todos los lugares de adoración, los templos son los más santos. Y estas ordenanzas se hacen en favor de ellos y por personas fallecidas. Un templo es literalmente la casa de Jehová, un espacio sagrado que se ha apartado de forma específica para adorar a Dios y para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. El Señor ha mandado en esta dispensación
organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. El objetivo principal de la adoración en el templo es participar de las ordenanzas y aprender sobre los convenios, recibirlos, recordarlos y renovarlos. En el templo pensamos, actuamos y nos vestimos de manera diferente que en otros lugares que frecuentamos. Uno de los principales propósitos del templo es elevar nuestra visión de las cosas del mundo a las bendiciones de la eternidad. Apartados durante un breve tiempo de los entornos del mundo con los que estamos familiarizados, podemos recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas mediante las que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina a fin de acudir a Dios para que vivamos. Tengan en cuenta, hermanos y hermanas, que el día de reposo y el templo son un tiempo sagrado y un espacio sagrado, respectivamente, que se han apartado de forma específica para adorar a Dios y a fin de recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas de Él a sus hijos. Segundo, ha instituido Dios, los propósitos principales de esas dos divinas fuentes de ayuda son exactamente los mismos: centrar potente y repetidamente nuestra atención en nuestro Padre Celestial, en su Hijo unigénito, en el Espíritu Santo y en las promesas relacionadas con las ordenanzas y los convenios del Evangelio restaurado del Salvador. Es importante agregar que un hogar debe ser la máxima combinación de tiempo y espacio en los que las personas y las familias recuerden las preciosas y grandísimas promesas de Dios de modo más eficaz. Salir del hogar los domingos para pasar tiempo en las reuniones dominicales y entrar en el sagrado recinto de un templo es crucial, pero insuficiente. Solo cuando llevamos con nosotros el espíritu y la fortaleza procedentes de esas actividades santas a nuestro hogar, podemos mantener nuestra atención centrada en los grandes propósitos de la vida terrenal y vencer la corrupción que hay en el mundo. Las experiencias que tengamos en el día de reposo y en el templo deben ser catalizadores espirituales que llenen a las personas, a las familias y al hogar con recordatorios continuos de las lecciones aprendidas, la presencia y el poder del Espíritu Santo, una conversión constante y creciente al Señor Jesucristo y un fulgor perfecto de esperanza en las promesas eternas de Dios. El día de reposo y el templo pueden ayudarnos a establecer en nuestro hogar un cambio más excelente, al reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, aún en Él. Lo que hacemos en nuestros hogares con su tiempo sagrado y con lo que aprendemos en su espacio sagrado es fundamental para llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. La rutina y los asuntos cotidianos de la vida terrenal pueden saturarnos con facilidad. Dormir, comer, vestirnos, trabajar, jugar, hacer ejercicio y muchas otras actividades habituales son necesarias e importantes. No obstante, en definitiva, lo que llegamos a hacer es el resultado de nuestro conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de nuestra disposición a aprender de ellos. No es simplemente la suma total de nuestras actividades diarias durante el curso de una vida. El Evangelio es mucho más que una rutinaria lista de verificación de diferentes tareas a efectuar. Más bien, es un magnífico tapiz de verdades bien coordinado y entrelazado, diseñado para ayudarnos a llegar a ser como nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo, incluso partícipes de la naturaleza divina. Ciertamente, quedamos cegados con las preocupaciones, inquietudes y descuidos del mundo cuando ellos eclipsan esa suprema realidad espiritual. Conforme seamos prudentes e invitemos al Santo Espíritu a ser nuestro guía,
Les prometo que el Señor nos enseñará lo que es verdadero. Él testifica que Jesús, y nos guía en santidad a medida que nos esforzamos por cumplir con nuestro destino eterno y llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Les doy mi testimonio de que las preciosas y grandísimas promesas pertenecientes a nuestras ordenanzas y nuestros convenios son infalibles. El Señor ha declarado: os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Testifico que nuestro Padre Celestial vive y que es el autor del plan de salvación. Jesucristo es su Hijo unigénito, nuestro Salvador y Redentor. Él vive. Y testifico que el plan y las promesas del Padre, la explicación del Salvador y la compañía del Espíritu Santo hacen posible la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. De ello testifico en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 48. Primera y segunda de Pedro. Lección asignada del 20 al 26 de noviembre de 2023, titulado Alegraos con gozo inefable y glorificado.